Bien, en este segundo vídeo sobre enlace químico vamos a hablar de enlace covalente. Y para eso vamos a utilizar un tipo de sustancia que hemos visto en la introducción que se llaman sustancias moleculares. Bien, empecemos hablando del fundamento del enlace covalente para poderlo entender. El enlace covalente se da siempre que vayan a unirse o quieran unirse átomos cuya electronegatividad sea grande, es decir, son átomos que tienen tendencia a ganar electrones. Claro, si ambos átomos tienen tendencia a ganar electrones, es imposible que los pierdan. Por tanto, se dan un tipo especial de átomo que es por compartición de electrones. Es decir, se da normalmente entre sustancias, o mejor dicho, átomos de no metales con no metales. Como acabamos de indicar, una vez que se acercan los átomos para formar un enlace covalente, en vez de quitarse un electrón, uno cederlo y otro perderlo, lo que hacen es que lo comparten. Siempre, normalmente, ya veremos un caso especial, pero normalmente lo que suele ocurrir es que cada uno de los átomos aporta electrones para que sean compartidos con el otro. Siempre el objetivo de todas estas, recuerden esto, todo el objetivo de los enlaces covalentes es adquirir una configuración estable de gas noble. A modo de ejemplo, vemos el cloro con su estructura aproximada de electrones. Si vamos a la última capa del cloro y contamos, hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si le falta uno para adquirir la configuración estable de gas noble. Tenemos aquí el caso del hidrógeno, que solo tiene un electrón, solo tiene una orbital. Si solo le faltaría uno para completar esta capa, la única capa que tiene, y ambos son no metales. ¿Qué ocurre? Pues que comparten. Uno de los electrones de la última capa es compartido con el hidrógeno y el hidrógeno también comparte su único electrón. Aquí lo vemos, un esquema de cómo se ha formado el enlace covalente. Tenemos este electrón que era el que inicialmente era solo del hidrógeno y este electrón que era solo del cloro. Ambos electrones están obligados a permanecer en el medio de los dos átomos y por tanto se ha formado una molécula, el HCl, el cloruro de hidrógeno. El número de pares de electrones que se comparten siempre es el necesario para que los átomos adquieran la configuración estable de gas noble. Ya veremos más adelante cómo se pueden compartir más de una pareja de electrones. A diferencia del enlace iónico, que era adireccional, es decir, la atracción entre los iones positivos y negativos era en todas las direcciones, el enlace covalente es direccional. Es decir, se han unido dos átomos compartiendo electrones y por tanto van a moverse juntos. Y la pareja de electrones que están compartidos permanece en el medio. Eso significa que va a tener una dirección. Además, es un enlace bastante fuerte. Esto implicará, como vimos también en el caso del enlace iónico, que su formación implica una liberación de energía. Y por tanto, para romperlo, tendremos que gastar energía. Clasificación de los enlaces covalentes. Bien, vamos a clasificar a los enlaces covalentes dependiendo de distintos aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es el del número de electrones que se comparten. Veamos el primer caso, el caso más simple, que es el enlace covalente simple o sencillo. En este caso, los átomos, vean el caso del cloro y otro cloro, que tienen 7 electrones en sus últimas capas, les falta uno para adquirir la configuración estable de un gas noble, y lo que hacen es compartir un electrón cada uno, de tal manera que se forma la molécula de Cl2. Esto se llama un enlace covalente sencillo, simple. Solo comparten una pareja de electrones. Enlace covalente doble. Ocurre cuando, como en el caso del oxígeno, el oxígeno tiene en su última capa 2, 4, 5, 6 electrones. Le faltan 2 para adquirir la configuración estable de un gas noble. Pues si se tiene que unir un oxígeno con otro oxígeno, y al compartir una pareja no llegan a tener los 8 electrones de la última capa, van a compartir 2 pares. Es decir, cada oxígeno pone 1, 2 electrones, el otro oxígeno pone 1, 2 electrones, y comparten 2 parejas de electrones. Si ahora contamos, hacemos el recuento de electrones que cada uno hace, este oxígeno dirá, tengo 2, tengo 4, tengo 6 y tengo 8. Tengo 8. Este oxígeno hará lo mismo. Tengo 2, tengo 4, tengo 6 y tengo 8. Porque él cuenta también los que no son suyos, pero que los tiene compartidos. Esto se llama un enlace doble. El tercer caso es el enlace que se conoce, de enlace covalente,
es enlace triple. Ocurre cuando necesitamos 3 parejas de electrones para adquirir la configuración de gas noble. Es el caso del nitrógeno. El nitrógeno, si contamos en su última capa, tiene 2, 3, 4, tiene 5. Para llegar a los 8 le faltan 3. Por tanto, un nitrógeno se puede unir a otro nitrógeno siempre y cuando compartan los 3 electrones estos de aquí con los 3 de aquí. De tal manera que se va a formar de forma compartida 1, 2, 3 pares de electrones. Un enlace triple. Cuando hagan el recuento, cada nitrógeno cuenta 8. 2, 4, 6, 8 electrones en su última capa, igual contará este nitrógeno a la derecha. Esto es un enlace triple. No se conocen enlaces superiores al triple, es decir, se conocen simple, doble y triple. Es conveniente señalar que a medida que se compartan electrones, el enlace es mucho más fuerte y además los núcleos de los átomos que se unen se acercan. Esto lo podemos ver en la siguiente tabla. Vemos como para romper un enlace flúor-flúor, es un enlace sencillo, se necesitan 36 kilocalorías por cada mol. En cambio, para romper un enlace doble oxígeno-oxígeno, se necesitan 118. O sea, no es la suma de un enlace sencillo más un enlace sencillo, que daría unos 70 y pico. Si multiplicamos esto por 2, ¿no? Estamos hablando de 118. Es decir, se hace mucho más fuerte el enlace y por tanto para romperlo necesitamos gastar más energía. Fíjense, ahora lo comparamos con un enlace triple nitrógeno-nitrógeno, que para romperlo hace falta 225 kilocalorías por mol. Es decir, cada vez que se forman enlaces múltiples, la fortaleza del enlace es mayor. También observamos, si medimos las distancias entre los núcleos, se observan como en el caso del flúor con el flúor, la distancia entre los núcleos es de 142 angstrom. Cuando es oxígeno-oxígeno es de 121, vean que se han acercado mucho más. Y en el caso del nitrógeno, que ha formado un enlace triple, todavía están mucho más cerca los átomos, en este caso los núcleos de los átomos. Bien, una segunda característica a la hora de clasificar los enlaces covalentes es atendiendo a cómo están compartidos los electrones. Así tenemos un tipo de enlace que vamos a llamar enlace covalente puro o apolar. En este caso lo que ocurre es que ambos átomos que se van a unir tienen una electronegatividad muy similar o idéntica, de tal manera que los electrones que están compartidos están exactamente en el medio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vemos un segundo tipo de enlace covalente, que ocurre cuando los átomos que se han unido no tienen la misma electronegatividad. Ambas tienen electronegatividades altas, pero no la misma, de tal manera. Es lo que pasa en el caso del cloruro y hidrógeno. El cloro y el hidrógeno forman un enlace covalente, pero el cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. ¿Y esto qué implica? Que los electrones que están compartidos son atraídos con más fortaleza por el cloro que por el hidrógeno, de tal manera que existe una especie de pequeño exceso de cargas negativas alrededor del cloro y una deficiencia de carga negativa alrededor del hidrógeno, lo que se llama formarse un dipolo. ¿Ve? Esta parte sea como cargada negativa y esta parte se queda cargada positivo. Aquí no, en el caso que vimos anterior, en el caso del covalente puro o apolar, no existe una variación de cargas parciales. Están prácticamente los electrones que están compartidos están exactamente en el medio. Aquí no, aquí están siempre más cerca del cloro que del hidrógeno, porque este es más electronegativo. Esto se dice que es un enlace covalente polar. Así vamos a ver algunos ejemplos de enlaces covalentes polares. El que hemos visto, el cloruro hidrógeno, recuerden, tenía una parte, como el cloro es más electronegativo, tiene una parcialmente negativo, un exceso de cargas negativas hacia el cloro y una deficiencia de carga negativa hacia el hidrógeno. Por tanto, la parte del hidrógeno es parcialmente positivo, la parte del cloro es parcialmente negativo. Esto se llama un dipolo. Y en física se mide mediante un parámetro que se llama momento dipolar. Es decir, el enlace covalente entre el cloro y el hidrógeno, su momento dipolar, este es el símbolo del momento dipolar, una especie de letra griega, mu, es distinto de cero. Es decir, existe un momento dipolar. Existe lo que se llama un dipolo. Esto es importante porque los dipolos de moléculas diferentes pueden ser atraídos. Si las partes positivas y las partes negativas se sienten atraídas de una molécula a otra. Lo veremos más adelante. Otro ejemplo de molécula o de enlace covalente polar es el caso del agua. Aquí tenemos el agua, está formado por oxígeno y 2 hidrógenos.
el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos y por tanto en estas flechitas indican que existe momento dipolar tanto para este enlace como para este otro enlace. Como ven, estos momentos dipolares no se anulan, ya que la geometría, fíjense, si este hidrógeno estuviese por la parte izquierda, es decir, la molécula de agua fuese perfectamente lineal, el momento dipolar de este enlace oxígeno-hidrógeno se anularía con el este. Pero como la molécula no es lineal, tiene cierto ángulo, fíjense, el ángulo real exacto entre un hidrógeno y otro es de 104 grados aproximadamente, pues estos momentos dipolares más que anularse se suman y por tanto la molécula de agua es polar, es decir, tiene momento dipolar distinto de cero y por eso, y veremos también más adelante, el agua es un buen disolvente, como lo sabemos todos. Otro caso de moléculas con enlaces covalentes polares es el caso del amoníaco. El amoníaco, como saben, está formado por NH3. El N, el nitrógeno, el átomo central, es más electronegativo que los hidrógenos y por tanto cada uno de los enlaces tiene un momento dipolar distinto de cero. Y como la geometría no les permite anularse, pues al sumar estos momentos dipolares, la molécula global tiene un momento dipolar distinto de cero. Por tanto, tanto el cloruro de hidrógeno como el agua como el amoníaco son moléculas polares. Es decir, que tienen esos pequeños, vamos a llamarlos imanes, por llamarlos de una manera. Es importante no confundir que se tengan enlaces polares con que la molécula sea polar. Es decir, puede ocurrir que una molécula tenga enlaces polares, pero globalmente la molécula sea apolar. Veamos un caso. Es el caso del enlace carbono-hidrógeno. Entre el carbono y hidrógeno se forma un enlace covalente polar, en que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno y por tanto se queda parcialmente negativo el carbono y parcialmente negativo el carbono y parcialmente positivo el hidrógeno. Pero cuando estos enlaces están formando parte de la molécula del metano, que es el CH4, lo vemos aquí, los hidrógenos están distribuidos, repartidos perfectamente por el espacio de tal manera que si sumamos el momento dipolar de este enlace, el momento dipolar de este enlace, el momento dipolar de este enlace y el momento dipolar de este enlace, los cuatro se anulan entre sí, de tal manera que de forma global, la molécula de metano es apolar. Fíjense, tiene momento dipolar 0. A pesar de que de forma individual, cada enlace sí es polar, sí tiene esa polaridad. De tal manera que para que lo entendamos en forma esquemática tenemos sustancias que tienen enlace covalente. Estos enlaces covalentes pueden ser apolares o polares. Cuando los enlaces son apolares, la molécula resultante es totalmente apolar, es decir, no tiene ningún tipo de dipolo. Pero cuando la molécula tiene enlaces polares, puede ocurrir dos cosas. Que la simetría de la molécula anule el momento dipolar y por tanto la molécula sea apolar, y que la simetría no permita que se anulen los momentos dipolares de cada enlace y por tanto la molécula salga polar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ve claramente que el hecho de que una molécula tenga enlaces polares no obligatoriamente va a dar como resultado moléculas polares. Puede ser que la molécula salga apolar. Para modo de ejemplo, el aceite. El aceite es una sustancia apolar, aunque los enlaces que tiene, carbono e hidrógeno, hemos visto que eran enlaces polares. Pero la geometría de las moléculas del aceite hace que se anulen. Por tanto, el aceite no se puede disolver en agua, ya que las moléculas apolares solo se disuelven en sustancias apolares. Y el agua, como vimos antes, es una sustancia polar, tiene imanes. Y en cambio el aceite no tiene imanes, no se pueden disolver. Entonces hemos hablado siempre que el agua y el aceite no encajan. Para terminar ahora los tipos de enlaces covalentes, veamos el último. Enlace covalente coordinado o dativo. Es un caso muy especial de enlace covalente, ¿no? En el cual uno de los átomos no aporta ningún electrón para compartir y el otro aporta los dos del enlace. Este tipo de sustancias que forman enlaces covalentes coordinados o dativos se suelen llamar sustancias complejas, ¿no? Vamos a ver con un ejemplo muy clásico, que es el ion amonio. Es un ion formado por el amoníaco, que es el NH3. Recuerden que en el NH3 el nitrógeno tiene dos electrones sin compartir, es decir, dos electrones para él solo. Y ocurre, de hecho existen
y es muy utilizado, sales de amonio, por ejemplo el cloruro amónico. El cloruro amónico está formado por el ion cloruro, un ion negativo, y un ion positivo o cation NH4+. ¿Cómo se forma el NH4+? Pues muy sencillo, aquí lo podemos ver esquemáticamente. El nitrógeno, aquí lo vemos formado parte del amonio, está unido con 3 hidrógenos, en las cuales son enlaces covalentes normales. Cada hidrógeno ha aportado un electrón y el nitrógeno ha aportado otro. Pero el cuarto, este de aquí, este hidrógeno, llegó aquí como protón, es decir, como ion hidrógeno positivo, sin electrones. No tenía electrones para compartir con nadie. Lo que hizo fue unirse por aquí, por el nitrógeno, ya que el nitrógeno tenía 2. Yo suelo llamar a veces el enlace del de la gorra, ¿no? Este hidrógeno es un poco es gorra, ¿no? Ya que no aporta nada al enlace y se une aquí y vive muy feliz, ¿no? Bien, este ion NH4+ puede formar sales con cualquier anión, como por ejemplo con el cloruro, pues cloruro amónico. Bien, lo que nos queda de este tipo de enlace lo veremos en otro vídeo ya para no incrementar el tamaño. Hasta luego.